Bueno, bienvenidos a Ajedrez en la Cumbre. Estamos por ver ahora el análisis de la séptima partida del Campeonato del Mundo FIDE año 2023. En esta partida, Nepomniachtchi irá con blancas y Dingliren de negras. Recordemos que el marcador va igualado en 3 puntos cada uno y ganará el primero que logre los 7 puntos y medio. Así que sin más preámbulos, comencemos. E4 inició Nepomniachtchi, E6, D4, D5, defensa francesa, atacando el peón D4, caballo D2, variante Tarrasch, defendiendo el peón de E4 y evitando de esta manera cualquier ataque de alfil negro sobre el casillero de B4, ya que en ese caso responderían las blancas sencillamente bloqueando con su peón sobre la casilla C3. C5, siguieron las negras presionando con más fuerza el centro. Caballo G, F3, defendiendo C por D4, caballo por D4 y caballo F6, sumando presión con un doble ataque, por lo que Nepo decidió por ende continuar liquidando E por D5 y caballo por D5. Ahora bien, si nos detenemos a analizar la posición, podemos concluir que hay cierto desequilibrio en la estructura de peones. Del lado de dama existe un 3 peones contra 2 y en el flanco de rey un 4 peones negros contra 3 peones blancos. Un buen plan en este sentido suele ser, cuando fuera posible, intentar avanzar desde cada flanco sus peones, creando, si es posible, un peón pasado que pueda llegar a promover. Caballo 2 F3, siguió Nepo mejorando su caballo. Alfil E7, por su parte el negro buscando enrocar corto. Alfil C4 y ahora caballo C6. Curiosa propuesta de intercambio de piezas. Caballo por C6 y B por C6, quedando con un peón aislado el negro en C6. Sospecho que con la esperanza de que si le recapturan ahora su caballo de D5, podrá así recapturar con su peón C, de modo de sanear su estructura. Asimismo, los aspectos positivos que tiene el haber capturado con peón C son que se le da la posibilidad al alfil de C8 para que se active de inmediato, tanto por la casilla B7 o incluso luego de peón A5 sobre la casilla de A6, proponiendo el cambio de alfiles del mismo color. Por otro lado, se abren dos columnas que pueden ser dignamente aprovechables por el negro, tanto la columna B como la columna D. Asimismo, las negras están, ganando tiempo para activar rápidamente su posición. ¿Sí? Bueno, veamos cómo siguen. Enroque blanco, enroque negro y ahora dama E2, retirando su dama de la columna abierta. Alfil B7, mejorando su alfil. Alfil D3, siguieron las blancas, mejorando también su alfil en una posición de ataque. Y dama C7, conectando ambas torres y buscando cubrir el casillero de F4 para saltar con su caballo y atacar así doble tanto el alfil como la dama. Dama E4, siguieron las blancas contragolpeando, no solo defendiéndose del salto de caballo sobre el casillero de F4, sino que además amenazan capturar en H7 y dar jaque mate. Bueno, las negras siguieron con caballo F6 defendiéndose, dama H4 manteniéndose al acecho. Lo cierto es que el caballo de F6 ahora está sobrecargado, por lo que sospecho que si quieren las blancas dar jaque mate deberían deshacerse de ese caballo primero. Esto se puede lograr con alfil G5 para alfil por, de modo de eliminar el defensor del casillero H7 antes de dar jaque mate. C5 siguió Dingliren activando su alfil de casillas blancas. Buen movimiento. Alfil F4, siguieron las blancas ganando un tiempo y atacando
la dama, la cual se fue al casillero de B6, mirando el peón de B2. Y caballo E5, buen movimiento, que amenaza saltar, seguidamente a D7 y atacar triple. Movimiento totalmente conveniente para el blanco, ya que las negras no podrían capturar de caballo, porque este está estaqueado la defensa del punto focal H7. Otra variante posible y bastante interesante, en vez de caballo E5, que tenían las blancas, era alfil por H7. Veamos, si alfil por H7 jaque, el tema es que si ahora rey H8, las blancas luego retiran el alfil con jaque y están mejor. O si optan por capturar el alfil con caballo, es decir, caballo por H7, las blancas seguirían con dama por alfil E7, y ahora las negras seguirían claramente con alfil por F3, para destruir la guarida blanca, G por F3, dama por B2 y dama por C5. Sencillamente creo que las negras estarían mejor solo por el hecho de que su rey está más seguro. El tema es que no juega eso Nepo, más bien optó en la partida por jugar algo mucho más modesto, menos audaz, más seguro. Caballo E5. Torre A D8, siguió Dingliren controlando. Profilaxis de avance, creo que se llama técnicamente hablando. Sumamente preciso, por cierto, ya que no era lo mismo cubrir el casillero de entrada con la torre de la columna A que cubrir con la torre de la columna F. Veamos, si hubiera cubierto con la torre de F, puede haber táctica con alfil por H7 jaque, caballo por H7, dama por E7, y las blancas entrarían con ganancia de tiempo, es decir, manteniendo la iniciativa en su favor. Ahora bien, capturando con torre A, esto ya no es posible. Veamos si torre A, D8, tal como se hizo en la partida, ya no es posible alfil por H7, ya que caballo por H7, y si dama por alfil E7, las negras podrían atrapar esa dama con F6, atacando el caballo, seguido de torre F7. Digamos que si caballo G6, por ejemplo, bueno, sencillamente las negras con torre F7 habrían ganado la dama, y por ende, a estos niveles sospecho que la partida también. Por eso, volvamos. Entonces, nos quedamos en torre A D8, tal como se hizo en la partida. Torre A E1, siguieron las blancas, defendiendo ese fuerte caballo sobre E5. G6, siguieron las negras, bloqueando la actividad del alfil, pero a costa, hay que remarcar, que se empieza a debilitar su fortaleza. Alfil G5, atacando doblemente al caballo. Y ahora torre D4, contragolpeando la dama. Vale aclarar que defender la posición con rey G7 no era posible, porque, a ver, veamos, si rey G7, las blancas seguirían con dama H6 jaque y el rey debe regresar. Si rey G8, siendo posible en consecuencia, torre E3 para ir luego a H3 y concretar el ataque sobre H7. Sí, digamos que por eso, más bien, se defendió el negro con torre D4, defensa más que suficiente. Dama H3, dama C7, siguió Dingliren defendiendo su alfil de E7. B3, siguieron las blancas evitando el avance del peón negro sobre C4, esto es, dándole estabilidad a ese alfil que se encuentra en D3. Y caballo H5, siguieron las negras ofreciendo el cambio de alfiles. F4, siguió Neponiachi, buen movimiento, básicamente le dice, te acepto el cambio de alfiles, así si recapturo de peón, estaré abriendo la columna F, y por ende activando mi torre. Alfil D6, finalmente las negras no capturaron, y ahora van por el caballo D5. C3, siguieron las blancas atacando la torre, la verdad que a partir de aquí comienza la caída de Dingliren, ya que en rigor de verdad no hay mucho que hacer para salvar esa torre. Si torre D5, por ejemplo, con alfil E4, la misma no estaría segura, debería moverse hacia torre D2,
por lo que si alfil por B7, dama por B7 y tras F5, la torre se encontraría nuevamente bajo ataque y para colmo las blancas estarían destruyendo seguidamente con su peón la fortaleza negra. Por eso se le ocurrió una secuencia a Dean Liren en donde pierde calidad igualmente, pero de una manera un poco más equitativa, ¿sí? Caballo F4. Caballo por F4. Siguieron las negras, ¿sí? Atacando a la dama y al alfil. Alfil por F4, torre por F4, torre por F4, ganando Nepo una calidad. Y alfil por E5. Siguieron las negras. La torre ahora no puede recapturar ese alfil porque está el mismo defendido. Y torre H4. Siguieron las blancas, atacando o al menos amenazando capturar en H7. Torre D8. Respondieron las negras, indirectamente defendiendo H7, ya que si ahora las blancas capturasen en H7, esto sería un error. Veamos si torre por H7, como la dama que se encuentra en H3 está sobrecargada, sencillamente las negras podrían capturar el alfil con torre por D3, intentando desviar la dama, viéndose las blancas en un serio problema. Por eso, en vez de capturar en H7, las blancas siguieron con alfil E4, proponiendo el cambio de alfiles. La verdad es que si vemos la posición, las negras están muy sólidas y ya no hay ataque por ningún lado. La idea de proponer el cambio de alfiles es ahora buscar neutralizar el contraataque negro. Alfil por E4, cambio de alfiles aceptado. Torre H por E4, doblando torres en la columna central y buscando atacar así el alfil D5. Torre D5 defendiendo. Y torre H4. Siguieron las blancas renovando presión sobre H7. Dama D6. Siguió Dean Liren amenazando atacar con torre sobre D1. Dama E3 defendiendo. H5. Y G3 con idea de bloquear la actividad del alfil. El problema de este movimiento son las casillas débiles que quedan alrededor del rey. Alfil F6, siguieron las negras atacando. Y torre C4, defendiendo su peón de C3 y presionando sobre C5. Y H4, fuerte golpe por parte de Dean Liren, que intenta debilitar aún más la guarida del rey blanco. G por H4 y torre D2, amenazando capturar con dama en H2 y muy cerca de dar jaque mate. Torre 2, defensa necesaria. Y ahora Dean Liren se equivoca. Lo cierto es que hay un peón débil en C5, atacado 2 veces. La torre negra debería ahora volver a su defensa, ¿sí? Sobre D5. O de lo contrario, perderá su peón. La otra opción que tiene Dean Liren es seguir atacando con torre D1 y ver si el blanco bloquea con su torre, así logra aunque sea cambiar torres. Pero siguió con torre D3, atacando a la dama. Movimiento dudoso. Dama por C5, obviamente, ganando material. No está de más decir que en este punto las blancas ya están ganando. Torre D1, jaque, siguieron las negras, rey G2, dama D3 atacando a la torre, torre F2, contraatacando ahora el alfil, rey G7 defendiendo, torre C, F4, doblando las torres sobre la columna F y presionando con mucha fuerza sobre F6 y F7, y tras dama por C3, sin esperar lo que hagan las blancas y con 3 segundos de tiempo en el reloj, se impuso el decoro y Dean Liren abandonó la partida. Lo cierto es que ya no había más nada que hacer para equilibrar.
Buen juego. Estamos en la 7ª partida y el marcador ha quedado en 4-3 en favor de Nepomniachtchi. Veremos qué pasa. Si te gustó el video, te pido que te suscribas. Deja tu comentario respecto de qué te pareció. Dale like y bueno, nos vemos en el próximo análisis.